Hola, esto es Tiempo de Letras. Hoy nos acompaña Fabio Martínez, autor del libro Un habitante del séptimo cielo. ¿Qué podemos encontrar en este libro? Bueno, esta novela, Un habitante del séptimo cielo, que sale hoy bajo el sello editorial del programa de publicaciones de la Universidad del Valle, en coedición con la revista Vericuetos de París, narra la historia de dos jóvenes caleños que emprenden un viaje a la ciudad de París. París desde el siglo XIX ha sido para los escritores un mito, y por esta razón un poco pues la novela a nivel argumentativo narra ese viaje, que es un viaje de aventuras y de peripecias de este par de muchachos que quieren triunfar en la ciudad luz. Es una novela de viajes, es una novela juvenil, ¿no? Es una novela para todo tipo de lectores, pero de todas maneras es una novela fundamentalmente para jóvenes, puesto que aquí los personajes no pasan de los 25 años de edad. Es una novela que de una u otra manera representa la diáspora colombiana en el mundo. Es una novela de aventuras, de peripecias. ¿De dónde nace la idea de hacer este libro? Yo pienso que todo libro nace de la experiencia personal del autor, ya de su experiencia de vida. Así uno vaya a emprender un tipo de literatura fantástica. Lo que el lector no debe confundir es que la vida de Román Velázquez, que es el protagonista del habitante del séptimo cielo, sea la vida de Fabio Martínez. Uno parte de su experiencia personal, puesto que yo en la década del 80 viví esa experiencia, me trasladé a estudiar a la ciudad de París y a partir de allí yo reconstruyo ficcionalmente esa vida y logro hacer una novela como es Un habitante del séptimo cielo. ¿Cómo estructuras tu novela? Yo la retomo de las estaciones del año que se viven fundamentalmente en los países europeos, en los Estados Unidos y en el sur del continente latinoamericano. Son 4 grandes capítulos. El primer capítulo es el capítulo verano, el segundo capítulo otoño, el tercer capítulo es invierno, o sea, yo hago una especie de juego de palabras allí y es el capítulo, digámoslo así, más duro, más fuerte de la historia, y el último capítulo es el capítulo primavera. ¿Por qué razón lo estructuro? Porque para nosotros que somos, digámoslo así, seres humanos que hemos nacido y hemos vivido en el trópico, donde no hay estaciones, la primera experiencia que nos sorprende cuando vamos a Europa o cuando vamos a los Estados Unidos es el cambio de estaciones en ese sentido. Entonces la estructura del libro, la estructura de la novela retoma, si se quiere, la estructura de las estaciones del año. Háblanos del proceso de escritura. En esa búsqueda por escribir un texto que más o menos valiera la pena para el lector, me demoré aproximadamente una década. ¿Por qué razón me demoré tanto tiempo? Porque era mi primera obra literaria. Yo era un hombre joven, yo quería ser escritor. Primero tuve que hacer el viaje, ¿no? Que fue un viaje, si se quiere, iniciático, en el sentido de que el primer viaje de un joven es un viaje de ruptura con su mundo anterior. Viví muchas experiencias maravillosas, importantes durante mi estadía en París. Bueno, este libro obtuvo un reconocimiento, el premio Ernesto Sábato. Háblanos acerca de esto. Yo concursé con el manuscrito, inédito todavía en el año de 1987, y no ganó un premio, pero sí logró ganar la primera mención especial. Ese reconocimiento de la primera mención especial, beca Ernesto Sábato, para mí fue muy importante, porque eso quería decir que este primer manuscrito había pasado una primera prueba de fuego. Esta novela se llama Un habitante del séptimo cielo. ¿Por qué? Porque en esa época los jóvenes colombianos y latinoamericanos que vivíamos en París nos tocaba que vivir en las mansardas y en las buhardillas de los sextos y séptimos pisos de los viejos edificios parisinos. Yo soy un escritor caleño
muy marcado, digámoslo así, por la influencia musical en la ciudad de Cali. Yo fui un visitante asiduo de ese templo pagano de la música caleña que se llamó en su época y que se llama todavía el Séptimo Cielo. Entonces, en mi vagabundeo por las calles de París empecé a llamarle a las mansardas y a las buhardillas de los viejos edificios de París que eran habitados por artistas y por poetas raposos latinoamericanos y del mundo entero, los pisos del Séptimo Cielo. El Séptimo Cielo ya existía como símbolo musical, entonces yo hice una especie de vuelta de tuerca, como dice Henry James, y quise convertirlo en un símbolo de carácter literario. ¿Qué tanto de su experiencia de vida en París tiene este libro? Yo creo que todo escritor parte de su experiencia vital. La escritura y la literatura nace de la experiencia vital de los seres humanos, sino que el ejercicio y el oficio del escritor consiste justamente en convertir esas huellas de la vida en arte, en literatura. Yo fui músico de metro en París. Yo viví durante varios años, después de que culminé mis estudios de maestría en la Universidad de la Sorbona, yo me tiré con varios músicos colombianos y latinoamericanos a los rieles del metro, ¿no? Me tiré, pues a tocar música y allí viví toda esa experiencia. Ahora, yo parto de esa experiencia y trato, digámoslo así, de hacer literatura de esa experiencia vital. ...350 cifrados armónicos funcionales para los cursos de armonía y solfeo. Autora Svetlana Bogtaver. Este es un método destinado a los cursos teórico-prácticos interesados en el mejoramiento del oído musical interno. Contiene cifrados armónicos para ser aplicados en el teclado, conjuntos instrumentales y con la voz. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Universidad del Valle, 65 años de excelencia. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Recibe en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle.
La salsa en discusión. Autor Alejandro Ulloa. En esta obra se propone un diálogo abierto con algunos de los autores más importantes que han abordado el origen de la salsa en el barrio latino de la ciudad de Nueva York. Escrita contra los lugares comunes consagrados en la opinión popular, La salsa en discusión promueve un debate entre quienes han analizado la salsa desde Cuba, Venezuela, Puerto Rico, Nueva York o Cali. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. París ha sido una ciudad mitificada a través de la literatura. ¿Qué aporta este libro de diferente? Yo pienso que este libro pertenece un poco a la tradición que nos legó Julio Cortázar en esa famosa novela Total, en esa catedral literaria que se llama Rayuela. Entonces, esta obra, sin pretender ser una catedral literaria, desmitifica ese ícono de París, porque muestra, digámoslo así, los bajos fondos, el modo de vida de los inmigrantes que se mueven en los séptimos cielos, pero que también se mueven en el infierno del metro, y que está mostrando el anverso de la moneda, la otra cara de la moneda en ese sentido. Entonces es una novela, si se quiere, desmitificadora, ¿no? Nosotros siempre tenemos como referentes, por ejemplo, París, Nueva York, Londres y Madrid. Justamente en esta novela se desmitifica un poco, es decir, el sueño parisino es más bien como una especie de pesadilla. Esta es una novela para los jóvenes y es una invitación a que los jóvenes se metan, digámoslo así, en los lados oscuros de las grandes metrópolis, ¿no? En los huecos negros de las metrópolis como París, como Nueva York, como Madrid o Londres. Yo creo que ese es el aporte que hace un habitante del séptimo cielo a la literatura de la diáspora latinoamericana. El libro está lleno de referencias a lugares, libros, personajes. Háblenos acerca de esto. Yo pienso que cuando uno viaja y vive una ciudad, debe distanciarse de la mirada turística. Yo he tenido la fortuna de vivir en grandes ciudades del mundo, como París, como Madrid, como Barcelona, como Montreal, como Bogotá inclusive, y el interés fundamental que yo he tenido es el espíritu de ser un flaneur de la ciudad, o sea, un hombre que camina la ciudad y se mete hasta el corazón de la ciudad. Yo conozco París como la palma de mi mano, conozco tanto París como mi ciudad natal, como Cali, por ejemplo. Yo siempre he tenido como ser humano y como escritor esa curiosidad por conocer las ciudades a fondo. Y por esa razón tú vas a encontrar una serie de referencias de lugares muy particulares, de calles muy específicas de París. Si se quiere, un habitante del séptimo cielo es la guía profunda y antiturística del París que se le vende pues a los turistas del mundo entero. Hablemos un poco de los personajes, Andrés y Román. Son dos jóvenes adolescentes caleños. El uno quiere ser escritor y el otro quiere ser cineasta, y fracasan pues según la novela en el intento en ese sentido. Yo pienso que esta novela de una u otra manera pues tiene algunos aires de familia con la novela juvenil y con la literatura juvenil que se ha escrito en Cali. En Cali la literatura ha sido muy fresca en ese sentido. Yo en esa época, pues como joven, yo era un hombre que no pasaba de los 25 años de edad, era un hombre que leía la literatura juvenil que escribió en su época Andrés Caicedo. Yo soy contemporáneo de Andrés Caicedo. Y de una u otra manera esta novela, guardando las distancias por supuesto, porque Caicedo tiene su propio universo literario creado, pero tiene un aire de familia con Que viva la música de Caicedo, tiene un aire de familia también con una novela muy bella que escribió Magil, el escritor tolimense, que se llama Conciertos del Desconcierto, que es una novela sobre los jóvenes colombianos, es el periplo al primer festival de rock que se hizo en Colombia. Entonces esta novela, si se quiere, es una novela que la pueden leer
hombres maduros de 60, 70 años de edad, pero es una novela que fundamentalmente le llegues a los jóvenes en ese sentido. ¿Cómo construyes el personaje de Román? Pues es decir, el proceso de construcción de personaje es completamente subjetivo. Yo creo que el arte y la literatura no tienen nada que ver con la lógica racional, como sí lo tienen que ver pues las matemáticas. Son cosas que uno siente, trazos de la vida de uno, observación. Yo recuerdo mucho que no siempre andábamos en grupo, ¿no? Por la ciudad de París. Siempre, por ejemplo, había un grupo de colombianos, argentinos, chilenos, venezolanos, que siempre íbamos juntos al restaurante universitario, siempre íbamos al restaurante de Mabillón, siempre íbamos al restaurante de Pasteur, siempre nos tomábamos nuestras copas de vino en ese famoso cafecito de la Bombonière que queda en el metro de Ohm. Siempre íbamos a escuchar, por ejemplo, a Django Reinhardt, un gran guitarrista gitano que tocaba jazz en el norte de París, en el metro Port de Clignancourt. Y yo creo que esos personajes se van construyendo es a partir de la experiencia y a partir de la observación. Un escritor por naturaleza tiene que ser un gran observador, ¿no? Un hombre que tiene que tener una mirada profunda, una mirada más allá de la simple superficie. Entonces esos personajes fueron saliendo poco a poco de esa memoria individual que yo fui construyendo a lo largo de la experiencia vital que yo tuve en París. ¿Qué impacto ha tenido para usted y para su carrera literaria esta obra? Es una novela de mis afectos porque fue mi prueba iniciática literaria. Después de haber vivido una experiencia tan maravillosa y tan dura como la que viví en París, para mí esto era un reto literario. En un momento dado llegué a pensar que yo no iba a lograr escribir esta novela. Y yo mismo me decía, porque el escritor es como el elefante que tiene una memoria muy grande y que vive permanentemente haciéndose preguntas. Yo en esos años 80 yo siempre me hacía la pregunta, ¿seré capaz de yo escribir y de terminar esta novela? Y si soy capaz, voy a ser escritor. Yo con esta obra pude entrar, si se quiere, al séquito privilegiado de la literatura colombiana. Ganó la beca Ernesto Sábato y a partir de ahí ha recibido una serie de elogios y comentarios muy importantes pues, de autoridades literarias del país. Eso es una novela corta, pero yo me demoré cerca de 10 años en plasmar esta novela en la hoja en blanco. Y por esa razón yo la quiero mucho porque fue mi prueba iniciática, ¿no?, literaria. Regalo y dinero en la unión conyugal. Autor Pedro Quintín Quiles. Este libro describe las principales características que revisten los flujos de intercambio de bienes materiales que se producen en el seno de las parejas conyugales y examina tanto sus variaciones en términos de la condición socioeconómica y del ciclo familiar de los hogares, como sus transformaciones a lo largo del tiempo. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias.
Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Universidad del Valle. 65 años de excelencia. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Sin embargo, Colombia, ensayos críticos sobre cine y cultura. Autora Juana Suárez. Sin desprenderse de la narrativa fílmica de las obras que analiza, Juana Suárez nos conduce por entre la densidad cultural de esta producción y su inseparable relación con la historia social y política del país. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Yo nací aquí en la ciudad de Cali. Mi familia vivió prácticamente toda la vida en la colina de San Antonio. Me dio el privilegio de divisar desde allí, desde la colina de San Antonio, toda la ciudad, el Valle del Mundo, que es el Valle del Cauca, el país y el planeta. Yo creo que yo me hice escritor gracias a la influencia de mi abuelo don Agustín Martínez Sanabria, que fue uno de los primeros que trajo aquí a la ciudad las primeras imprentas y las primeras máquinas tipográficas. Recuerdo que esas máquinas se llamaban Heidelberg, las importaban de Alemania. Mi abuelo, pues todo el día prácticamente estaba en contacto con el papel, con la tinta, ¿no? Y yo pienso que esa fue la influencia fundamental que yo recibí. San Antonio prácticamente era un pequeño pueblo que tenía una vida cultural desde aquellos tiempos. Después, cuando empecé a viajar por el mundo, siempre quise ubicarme en las grandes colinas de la ciudad. Por ejemplo, cuando viví en París, alquilé un pequeño estudio en la colina de Montmartre, y cuando viví en Bogotá, alquilé un apartamento en la colina de la Deshonra. Empecé, digámoslo así, a establecer un contacto con el arte desde la adolescencia. Yo fui uno de los fundadores del grupo de teatro latinoamericano, el Grutela. En esa misma época yo fui estudiante del conservatorio y llegué a conformar varios grupos de música popular, muy influenciados por la música protesta. Luego, cuando me fui a París, me fui con la intención de ser músico y escritor, pero yo pienso que no podía hacer las dos cosas al mismo tiempo. O uno es músico o uno es escritor. Yo antes de entrar a la universidad, yo asistía mucho a bares, a cafés y a burdeles. Yo pienso que un escritor tiene que tener una relación y un contacto con el mundo y con la vida, en ese sentido. Y por esa razón mis primeras obras están muy marcadas un poco por la música y por estos grandes templos de la música popular. Por esa razón mi primera novela se llama Un habitante del séptimo cielo. Es la historia de un fiscal que recibe un anónimo por parte de los grupos ilegales, por los grupos al margen de la ley.
y como no puede ir a su oficina o a su apartamento, decide refugiarse en un burdel. Es una novela breve que se llama El fantasma de Ingrid Balanta. Esa es la historia, es una novela negra, es una novela sórdida, contada no desde el punto de vista de los victimarios, sino desde el punto de vista de las víctimas. En este caso la víctima es el personaje literario Ingrid Balanta. Balboa, el polizón del Pacífico, es la historia de Vasco Núñez de Balboa, que tuvo dos virtudes en medio, digámoslo así, de ese espectáculo sangriento que fue la conquista de los españoles a América. El descubrimiento del mar Pacífico, el descubrimiento del mar del Sur, y una cosa muy importante que olvidamos los colombianos, fue el fundador de la primera ciudad creada en tierra firme, Santa María la Antigua del Darién, que quedaba ubicada en el Urabá chocuano. Esa primera ciudad fue creada antes que Santa Marta, fue creada en el año de 1510.